Bienvenidos a un episodio más de Pulsaciones Económicas para entender la economía de manera sencilla y amena. Una y otra vez el presidente López Obrador ha dicho que debemos ser autosuficientes, sobre todo en materia de granos básicos y de combustibles. ¿Qué quiere decir que debemos ser autosuficientes? Que tenemos que producir en el país los granos básicos y los combustibles que consumimos para satisfacer nuestras necesidades. Desde el punto de vista económico, lo que verdaderamente importa no es dónde se producen los bienes y servicios, sino a qué precios se pueden ofrecer. Y si los bienes importados pueden ofrecerse a menor precio que el producto nacional, entonces hay que importarlos en beneficio de los consumidores, a quienes lo que nos conviene es la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio. A mí me parece que este argumento es de una lógica redonda. Insisto, lo que importa no es dónde se producen los bienes, sino a qué precio se pueden ofrecer. Y si los bienes importados, dado que cuesta menos producirlos que los bienes nacionales, pueden ofrecerse a menor precio que lo producido en México, bienvenidas las importaciones. Y sin embargo, el presidente López Obrador insiste en que en materia de granos básicos y de combustibles hay que lograr la autosuficiencia. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es aquí el problema? El problema son los gobiernos, no el mercado, no las relaciones de compraventa entre oferentes y demandantes. ¿Y por qué digo que el problema son los gobiernos? A ver, imaginemos un país que importa todos sus alimentos de otro país y que el gobierno de ese otro país, desde el cual se exportan los alimentos a la otra nación, decide, por las razones que ustedes gusten y mande, prohibir dichas exportaciones. Entonces, claro, los fastidiados van a ser los consumidores del país, que hasta que antes que el gobierno impusiera esa prohibición podían importar alimentos para satisfacer sus necesidades, y lo mismo podemos decir en el caso de los combustibles. Imaginemos un país que importa todos sus combustibles, gasolina, diésel de algún otro país, y que el gobierno de ese otro país, por las razones que ustedes gusten y manden, decide prohibir que se exporte gasolina y diésel a la otra nación. ¿Qué sucede? Pues que se van a quedar, al menos durante algún periodo de tiempo, durante el cual consiguen otro proveedor, sin combustibles. Tal vez esta sea la razón por la cual el presidente López Obrador insiste en lograr la autosuficiencia, tanto en materia de granos básicos como de combustibles. Pero insisto, el problema no son los mercados, el problema son los gobiernos y el poder que han adquirido para, si quieren, prohibir las exportaciones hacia otras naciones. Ese es el verdadero problema, el enorme poder que han adquirido los gobiernos en materia de economía. Y déjenme ponerles el ejemplo nuestro, el caso mexicano, y comparto con ustedes lo que dice el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual leemos que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para, entre otras cosas, restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional y, ojo, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. ¿Esto qué quiere decir? Que basta y sobra que el Congreso de la Unión faculte al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, al presidente, ¿sí? Para ello, para que éste pueda, vámonos, ¿sí?, al fondo del asunto, prohibir las importaciones y las exportaciones.
Esto es lo que tenemos hoy en día en México, esto es lo que dice el artículo 131 de la Constitución, que atenta en contra del libre comercio, que es el marco institucional por el cual son los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes determinan tanto el monto como la composición de las importaciones. De tal manera que se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar en las cantidades que están dispuestos a comprar. El problema no es el mercado, el problema no es las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad. El problema es el enorme poder que hoy en día tienen los gobiernos para meter su cuchara en las relaciones comerciales que establecen personas de distinta nacionalidad. ¿Cómo es posible que los ciudadanos permitamos este tipo de arbitrariedades, este tipo de injusticias que atentan, para decirlo de manera muy clara, en contra de la libertad individual para comerciar con quien más nos convenga, independientemente de que sea un nacional o un extranjero? Hasta aquí estas pulsaciones económicas del día de hoy.